Eh, Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la anatomía de la córnea. Primeramente, pues bueno, tenemos que saber que esta va a ser una estructura hemisférica y transparente. También la córnea va a estar situada en la parte anterior del ojo y esta está insertada en la esclerótica por el limbo. También, bueno, aquí hay una depresión, como se puede ver en la imagen, que esta está formada en esa unión que es conocida como un surco de la esclerótica. En adultos, el espesor promedio de la córnea es de 550 micrómetros y esta va a ser en la parte del centro y su diámetro horizontal es de aproximadamente 11,7 milímetros y el diámetro vertical esta va a ser aproximadamente unos 10,6 milímetros. Cambia, por favor. Bueno, hablando un poquito de su anatomía microscópica, pues esta va a tener 5 componentes que van a ser 5 capas. De adelante hacia atrás les voy a explicar cada una. La primera, como pueden ver, va a ser el epitelio, que se continúa con el epitelio de la conjuntiva vulvar. Seguido está la membrana de Bowman, también está el estroma de la membrana de Descemet y el endotelio. Aquí este epitelio pues se va a componer, como ya les dije, de 5 o 6 capas de células, en donde aquí la membrana de Bowman es una capa acelular clara que está formada por una porción de un estroma modificado. Aquí el estroma de la córnea ocupa, como pueden ver en la imagen, alrededor del 90% de su espesor de esta estructura y se compone de láminas entretejidas de fibrillas de colágeno de 10 a 250 micrómetros de anchura y de 1 a 2 micrómetros de longitud. ¿Qué se extiende? Estas fibrillas se van a extender a casi todo lo largo del diámetro corneal. Estas también son paralelas aquí a la superficie corneal y debido a su regularidad son ópticamente transparentes. Estas láminas también se van a hallar en una matriz de protoglucanos hidratados que estos van a estar asociados con los queratocitos que se producen el colágeno y la matriz. Siguiendo con la membrana de Descemet, esta va a constituir la membrana basal del endotelio corneal y su aspecto va a ser homogéneo al microscopio óptico, pero es de un tipo laminado al microscopio electrónico. Ah, bueno, al nacimiento, este grosor es de unos 3 micrómetros, pero va engrosando durante el curso de la vida y alcanza de 10 a 12 micrómetros en la edad adulta. Aquí el endotelio, que es la última capa, como la podemos ver ahí abajito en la imagen, esta va a tener una sola capa de células, pero tiene la función de mantener la deturgencia del estroma corneal. Cámbiale, por favor. Ya, ahora hablando de su fisiología, pues la córnea va a funcionar como una barrera protectora y una ventana a través de la cual los rayos de luz pasan a la retina. Aquí su transparencia se debe a su estructura uniforme, su avascularidad y también su deturgescencia. La deturgescencia o el estado de deshidratación relativa del tejido corneal se va a mantener por la bomba de bicarbonato provista por endotelio y la función de barrera del epitelio y el endotelio. Bueno, este último es más importante que el primer mecanismo de la hidratación y el daño del endotelio es más grave que al epitelio. Aquí la destrucción de las células endoteliales van a causar un edema de la córnea y la pérdida de su transparencia, que es más posible que persista por el limitado potencial de recuperación de la función endotelial. El daño del epitelio solo puede causar un edema transitorio y también puede estar localizado del estroma corneal, que desaparece pronto con la regeneración rápida de las células epiteliales. Cambia, por favor. Bueno, ahora ya entrando con las patologías, tenemos pues a la primera que es el gerontoxón, que esto también es conocido como arco senil. Esta va a ser una manifestación de la superficie ocular que se va a caracterizar por una opacidad blanco-grisácea, como se puede ver en la imagen que está alrededor del ojo. O sea, va a estar en la periferia de la córnea y que se separa del limbo esclerocorneal.
por un espacio libre de esa opacidad y que puede ser parcial, también esta puede ser tipo de media luna o rodear también absolutamente toda la córnea. También esta puede ser simétrica y bilateral. Esto se va a deber a la infiltración en el estroma corneal de partículas lipídicas, como los esteres de colesterol, que también pueden infiltrar las membranas de Bowman y la de cemento. Esta enfermedad va a tener una incidencia del 60% en pacientes de entre 40 y 60 años y es muy frecuente al avance de la edad. También esta enfermedad va a ser más frecuente en varones y también en las personas afrodescendientes que en la raza blanca. Cambio, por favor. Bueno, ahora hablando un poquito de la patogenia, pues aquí el compromiso periférico podría explicarse por varios mecanismos, ya que la córnea tiene un gradiente de temperatura que va a facilitar que el colesterol y el LDL se depositen predominantemente en su periferia. También la córnea, al ser un tejido vascular y nutrirse por difusión desde el limbo esclerocorneal, y es dicha estructura la fuente de las lipoproteínas como la LDL y la organización de la densidad del colágeno en la córnea va a variar entre la periferia y en el centro, determinando así que haya una selectividad del tamaño de las moléculas que pueden o no pasar hacia adentro. Cambia, por favor. Bueno, entre sus manifestaciones, pues aquí tenemos que esta gentoxón comienza a manifestarse casi siempre en el borde superior o inferior de la córnea, de modo de arquitos o paréntesis horizontales, formando una banda estrecha de como mucho 1 milímetro de anchura, que con el paso del tiempo va creciendo y de forma circular hasta completar el círculo del anillo con el periférico. Aquí las causas no se conocen claramente, pero sí se sabe que es un problema que surge asociado con la edad y que hay factores también como el tabaco que influyen en su aparición y que también se da con más frecuencia en las personas que tienen alguna alteración metabólica en los lípidos y es en estos casos que el arco senil puede o también puede presentarse en edades más tempranas, ya que está producido por una salida y depósito de estas sustancias lipídicas que de las pequeñas arterias que pueden nutrir el iris y la parte externa de la córnea del ojo. Algunos trastornos metabólicos nos decían que de los que pueden estar implicados en esta patología del arco senil o el gentoxón, nos decían que puede ser la hipercolesterolemia, también la hipertrigliceridemia, también la hipercolesterolemia familiar, que esta va a ser una alteración genética que cursa con las altísimas cifras de colesterol desde edades muy tempranas y que puede producir episodios también cardiovasculares en niños. Respecto al diagnóstico aquí del arco senil, pues es muy sencillo porque como se le puede ver en la imagen, solo se va a necesitar una inspección ocular con una buena iluminación. De hecho, también se lo puede observar fácilmente en cualquier persona, incluso en nuestros familiares más mayores. Y hay que tener en cuenta que este genatoxón o arco senil en los ojos no es sí mismo una patología, sino que un signo que aparece de forma fisiológica a lo largo de la vida y que no, en muchos casos no va a presentar ninguna sintomatología a nivel ocular y tampoco va a interferir con la calidad de la agudeza visual. Respecto a su tratamiento, pues no es necesario, como ya les dije, ningún abordaje terapéutico, ya que como no se trata de una patología en sí mismo, pero sí, en cambio, son recomendables los controles oftalmológicos, perdón, especialmente en los primeros años de su aparición. Sobre todo, se hace como para asesorarse que no se debe a alguna patología oftálmica de gravedad, como puede ser, por ejemplo, un proceso inflamatorio crónico o también para descartar que se trate de un efecto ocular de alguna rara enfermedad congénita. Cambia, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el queratoglobo. Esta también va a ser llamada la córnea globulosa. Es una ectasia corneal inflamatoria que va a ser extremadamente rara, donde aquí, como se puede ver en la imagen, la totalidad de la córnea se va a adelgazar, lo que conduce a una protrusión en forma de globo que provoca un aumento en la curvatura corneal. También esta va a estar
relacionada con la aparición del astigmatismo y una importante afectación visual. La principal causa es la genética, pero también puede ser una genética que puede ser una enfermedad hereditaria. Como tal, este queratoglobo no se ha identificado como resultado de ninguna otra causa, pero en sí, sí se ha llegado a asociar en condiciones como la megalocornia, también queratoconos extremos y el glaucoma congénito. A pesar, bueno, de que esta anomalía puede presentarse desde el momento de nacimiento, a veces aparece en la etapa adulta y también lo hace más afectando a ambos ojos. Cambia, por favor. Ya, entre sus signos y síntomas, pues aquí este se va a caracterizar clínicamente por síntomas de visión fluctuante hipersensibilidad y luminosa. También parece ser estacionario o va a progresar con lentitud. Se ha observado también la presencia de queratoglobo en diferentes miembros de la familia, tanto en hombres como en mujeres. Puede presentarse o sea, no hay una cifra determinada, pero este también puede estar relacionado con defectos de la audición sensitivo neural, con pigmentación de las piezas dentarias. Cuando una persona va a padecer de esta enfermedad, va a desarrollar aquí una debilidad de la córnea, que con el paso del tiempo esta va a reducir gravemente su agudeza visual. Ante esta anomalía, bueno, la córnea tiende a romperse ante pequeños traumatismos, lo que puede hacer que pierda su transparencia y también puede hacer que esto se produzcan cicatrizaciones que ocasionen pérdida de la visión paulatina. Otra complicación también son los hidrops, que consiste en la entrada de humor acuoso dentro de la membrana de Descemet, que esta va a ser una, como ya les expliqué, una de las capas más internas de la córnea. Ya, cámbiale, por favor. Bueno, ya, su diagnóstico también bueno, primero se debe identificar o diferenciar del glaucoma congénito, también de la megalocornia y de los queratoconos extremos, perdón. El diagnóstico de aquí, bueno, generalmente va a ser clínico, ya una vez que se examina el paciente. Pero no obstante, también el uso de la topografía corneal y la más reciente, que es la tomografía corneal, ha mejorado estas posibilidades de los oftalmólogos para identificar estas ectaxias corneales en etapas incluso mucho más tempranas y diferenciarlas entre ellas. En los pacientes con este queratoglobo, la topografía corneal muestra un aumento generalizado de la curvatura de los patrones de astigmatismo irregular en la mayoría de estos pacientes. Cambia, por favor. Bueno, el tratamiento, en la actualidad no existe una cura para esta enfermedad de la córnea, aunque sí se puede optar por algunos, nos decían, protocolos para tratar este adelgazamiento de esta parte del ojo. El queratoglobo, al ser esta una enfermedad que sin duda requiere un diagnóstico precoz y un seguimiento continuo para evitar complicaciones oscuras, pues aquí nos decía que las gafas proporcionan a veces una visión razonable y va a protegerla contra traumatismos. Pero nos decía también aquí que los lentes de contacto van a ser difíciles de usar y están contraindicados en estos casos debido a que esto va a aumentar el riesgo de traumatismos durante las maniobras de colocación y la extracción. Pero aquí lo que se recomienda en los que son tolerados son los lentes de contacto esclerales, que como están en la foto, que estos van a jugar un papel muy importante en este tratamiento óptico del queratoglobo, que estos van a ser capaces de compensar el astigmatismo irregular, mejorando aquí la visión de manera fácil y sencilla. Aquí, dependiendo pues del grado también de deformidad de la córnea, se va a poder elegir diferentes diseños. En los casos como que más avanzados, incluso se usan diámetros más grandes de lo normal, pudiendo ser incluso de 20, nos decía de 20 a 22 milímetros. Lo más importante es que la lente escleral no toque la córnea, ya que esta, como les expliqué, está muy debilitada por esta enfermedad. Cambia, por favor. Ya. No, cámbiale. Ahí. Ya, ahora vamos a seguir con el queratocono.
Esta pues es una afectación similar, pero va a ser una enfermedad degenerativa bilateral que va a consistir en el progresivo adelgazamiento de la córnea central o paracentral, de tal manera que la córnea toma la forma de un cono, como se puede ver en la imagen, porque solo se va a afectar la parte central o paracentral. Esta va a ser una enfermedad que puede también heredarse como característica autosoma recesiva o dominante. También pueden ocurrir casos unilaterales de causas desconocidas. Los síntomas pues aparecen en la segunda década de la vida y esta enfermedad también va a afectar a todas las razas y se asocia con diversas enfermedades, incluyendo el síndrome de Down, también las dermatitis atópicas, las rinitis pigmentarias, los cataratos, catarro vernal, entre otras. Cambia, por favor. Bueno, aquí nos decía que entre los síntomas y signos, pues la visión borrosa va a ser como que era el único síntoma. Muchos pacientes también se presentan con astigmatismo miótico o de progreso rápido. Aquí los síntomas van a incluir una córnea de forma de cono, con pliegues lineales estrechos en la membrana de Descemet, que son se denominan las líneas de Vogt, que son patognomónicas en esta enfermedad, un anillo alrededor de la base del cono, que esta se llama el anillo de Fleischer, y en casos extremos también se da indentación del párpado inferior por la córnea cuando el paciente mira hacia abajo, que es el signo de Munson, como pueden verlo en la imagen. Ahí también hay un reflejo irregular o de tijera en la retinoscopía y reflejo corneal o distorsionado en el disco de Plácido o el queratoscopio, aún en etapas iniciales en la enfermedad. Cambia, por favor. Ya, bueno, en el diagnóstico, pues para diagnosticar un queratocono, se revisará los antecedentes médicos y familiares y también se hará un examen de la visión. Tenemos que se puede hacer aquí una refracción ocular, que bueno, en esta prueba se utiliza un equipo especial que va a medir los ojos para detectar estos problemas de visión. Aquí los médicos se van a encargar a que miren a través de un dispositivo que contiene ruedas de diferentes lentes para ayudarle a juzgar qué combinación va a ofrecer la visión más clara. Algunos médicos también pueden usar un instrumento manual que es el retinoscopio para evaluar los ojos. También podemos realizar un examen con lámpara de hendidura, que bueno, en esta prueba el médico dirige un haz de la luz vertical a la superficie del ojo y utiliza y va a utilizar un microscopio de bajo poder para observar el ojo. También se puede utilizar la queratometría, que esta va a ser una prueba en donde el oftalmólogo va a enfocar un círculo de la luz de la córnea y mide el reflejo para determinar la forma básica de la córnea. También algo más actual, un mapeo computarizado de la córnea, que estas son pruebas fotográficas especiales como la tomografía corneal y también la topografía corneal, lo que van a hacer estas pruebas es a grabar imágenes para crear un mapa detallado de la forma de la córnea. La tomografía aquí corneal también puede medir el grosor de la córnea, y generalmente puede detectar estos signos tempranos de queratocono antes de que la enfermedad pues sea visible mediante un examen con lámpara de hendidura. Cambio, por favor. Ya, bueno, en el tratamiento, por lo general, el problema se cura de manera paulatina sin tratamiento, pero este va a dejar a menudo una cicatrización apical y en la membrana de Descemet. Los lentes de contactos rígidos van a mejorar aquí la visión en las etapas tempranas al corregir el astigmatismo irregular. El queratocono, bueno, es una de las indicaciones como que más comunes para el trasplante de córnea, que por lo general mediante queratoplastia de penetración, que esto va a implicar un reemplazo corneal del espesor total, pero incluso también se puede realizar una queratoplastia lamelar profunda, que en el cual solo se va a reemplazar casi toda la córnea, excepto el endotelio, que esto va a evitar el riesgo del rechazo endotelial. Cambio, por favor. Ya, ahora, bueno, no sé si alguien me puede ayudar para diferenciar, para que me den su diagnóstico de estas dos imágenes.
Doctores, El de la derecha es queratocono. Sí, el de la derecha es queratocono. O sea, ahí está la forma clarita. Y el de la izquierda, Queratoglobo. sí, sí, son igual, solo que esta, como ustedes pueden ver, la primera tiene forma de globo, como mismo dice su nombre, y la otra tiene una forma de conito, solo se sobresale el centro. Gracias, Doc, eso es todo. muy bien. Es importante, doctores, que tengamos en consideración que el queratocono es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Tiene un componente genético y un componente ambiental. Recuerden, en las conjuntivitis alérgicas, el síntoma patognomónico es el prurito. Y si nosotros nos frotamos el ojo, podemos considerar que es como una lija que está frotando la madera. Estamos lastimando la superficie corneal y coadyuvando a la deformación de la misma. Hay que tener cuidado en ese sentido por esa razón. Y el tratamiento debe estar orientado a una mejor visión, lo que se consigue con el uso de lentes aéreos. También puede conseguirse asimismo con el uso de lentes de contacto, si es que no es factible mejorar la visión. El lente de contacto, recuerden que no le va a mejorar la enfermedad, simplemente le ayuda en cuanto a la calidad de visión. Y si es que hay un progreso de la enfermedad, está en actividad, esto se da en niños, adolescentes, adultos jóvenes. Después de los 30 años disminuye la posibilidad de progresión. Cuando está progresando y la córnea es mayor de 400 micras, puede decidirse realizar un procedimiento que se denomina crosslinking para endurecerle a la córnea. Se coloca se realiza una desepitelización de la córnea y se coloca una sustancia en la superficie con irradiación de luz ultravioleta para tratar de endurecer a la córnea. Esto es eficaz, pero evidentemente córneas que no estén progresando no tiene sentido realizar este procedimiento. Hay criterios de inclusión para el mismo. Córneas que tienen opacidades centrales no tiene sentido realizar el procedimiento. Y básicamente, después de esto, la posibilidad de progresión disminuye. Recuerden que en medicina no todo es cuadrado, los horizontes son amplios y unas córneas pueden responder inadecuadamente. Además, los anillos intraestromales, como su nombre lo indica, en el espesor del estroma, para tratar de aplanar el cono que existe, esta protrusión de la córnea hacia adelante con su adelgazamiento. Y si es que no es factible tener una buena calidad de visión porque hay un adelgazamiento importante, allí hay una opacidad ya por rotura de las fibras, se cicatrizan, hay pliegues que van a darnos opacidad o leucomas centrales, interfieren en la visión. Ahí viene lo que mencionaba muy bien su compañera, la necesidad de queratoplastia penetrante, por ejemplo. Cada estadio de la enfermedad tiene su tratamiento. Es fundamental entender que la posibilidad de queratocono existe si, por ejemplo, se va a realizar una cirugía refractiva, que es para evitar el uso de anteojos, se va a labrar la córnea con láser. Es fundamental realizar una correcta topografía y paquimetría corneal para ver si no tendrá posibilidad de
estas elevaciones irregulares que puedan desencadenar una ectasia o queratocono posterior a la cirugía, porque también es importante que conozcan que existen queratoconos frustros o estas ectasias o elevaciones frustras en donde nunca progresó la enfermedad. Sin embargo, si se realiza un procedimiento sin el correcto manejo, puede desencadenarse la enfermedad inexistente previamente. Muy bien, tu presentación. ¿Cuánto tiempo tenemos, doctores? Pienso que ya se va a acabar el Zoom. Sí, Doc, se acaba en unos 10 minutos más o menos. Ah, bueno, no importa. Entonces sigamos con la otra presentación. No importa que se interrumpa. Doc, según el orden, tocaría catarata congénita. Ya. Vamos a ver. Déjame ver. Cristalino. Anatomía y fisiología del cristalino. ¿A quién le corresponde? Pregunto. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Anatomía y fisiología del cristalino. ¿A quién le corresponde? Ya, tenemos que empezar con eso, ¿sí? Y luego vamos con las patologías, ¿de acuerdo? No escucho, no te escucho. No te escucho, doctora. Ya, doctor. Espérame un momentito, no me acuerdo. Fisiología del pozo. ¿Quién da anatomía y fisiología del cristalino? Déjeme de reviso, Doc. Por favor. Doc, en la distribución de temas que me envió, Ah, pasaba, no hay ese tema de anatomía y fisiología del cristalino, sino que pasa directamente a anatomía y fisiología del humor acuoso. ya. ¿Quién da catarata? ¿Quién expone catarata? Doc, catarata congénita está designado como que usted iba a Sí, exponer, Doc, como sí, su tema. pero las otras, los otros tipos de catarata, ¿quién expone? Después de catarata, en el orden está humor acuoso,
anatomía y fisiología del humor acuoso, luego viene glaucoma, Ya, según la entonces distribución. no está definido el tema de catarata en realidad, ¿no? Bien, vamos a hacer lo No, siguiente. Vamos a empezar con anatomía y fisiología del humor acuoso, que va a dar Emily, ¿verdad? Emily, Sí, Doc. ya. Después de anatomía y fisiología del humor acuoso, quiero que prepares anatomía y fisiología del cristalino. ¿De acuerdo? Eso vamos a dar en la siguiente clase para poder continuar con los temas que estamos pendientes. Después vamos a hablar de catarata y glaucoma. ¿De acuerdo? Glaucoma de ángulo abierto, cerrado, sí están esos temas. Sí, Doc, esos temas sí están designados. Perfecto. Ya. Sí, aquí veo que está Kevin. Kevin expone. Sí, doctora. Aquí vamos a hacer. Por favor, entonces, Emily, vas a hablar de anatomía y fisiología del humor acuoso, exámenes complementarios, y posteriormente vas a hablar de anatomía y fisiología del cristalino. Eso es importante. Después de eso, vamos a continuar con glaucoma y catarata congénita, y después vamos a continuar con catarata senil, metabólica, y los diferentes tipos de glaucoma de ángulo abierto y cerrado. Por favor, Emily, empieza. Doc, si pudiésemos continuar con el otro link porque este ya mismo se acaba y para que no se interrumpa la exposición, por favor. Está bien, Juan. ¿Cómo no? Del humor acuoso. Ya, entonces tenemos que Pásale, bebé, por favor. Ya, entonces el humor acuoso es un... Ya. El humor acuoso es un líquido claro que va a llenar lo que son las cavidades anteriores y posteriores del ojo. Van a tener un volumen de aproximadamente 250 microlitros y tiene una velocidad de producción de 2.5 microlitros por minuto, especialmente lo que es el día. La presión osmótica y tanto su composición va a ser parecida a la del plasma, pero va a tener unas variaciones en cuanto a que tiene un contenido más alto de lo que es ascorbato, piruvato y lactato, y concentraciones más bajas de proteína, de urea y de glucosa. Este es como una fracción de líquido intersticial que va a presentar en una presión osmótica de 15 más o menos 2.5 milímetros de mercurio, y es parecido a lo que nos decía el líquido cefalorraquídeo, y corresponde a un 5% del total del peso del ojo. En cuanto les voy a dar un resumen de cómo es la circulación de este líquido del humor acuoso. Este va a ser producido por lo que son los cuerpos ciliares y se va a dirigir hacia la cámara posterior, y de ahí va a pasar a través de la pupila hacia la cámara anterior, y esta cámara anterior se va a encontrar delimitada por la cara posterior de la córnea y por la cara anterior del iris, y esta se va a distribuir en sentido periférico hacia los ángulos de la cámara anterior y va a ser reabsorbido por la retroauricular hacia los canales del sueño, y estos van a terminar en lo que es la circulación venosa. Y nos decía que en condiciones normales este ciclo se continúa, se renueva completamente después de 90 minutos. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a las funciones de este humor acuoso, va a tener tres funciones: la función estructural, la de nutrición y la de refracción. La estructural, las cámaras anterior y posterior están delimitadas y no pueden permanecer por sí mismas en su posición. Lo que hace el humor acuoso es mantener estas estructuras para que en sí no colapsen.
Y en cuanto a la nutrición, nos decía que debido al contenido del humor acuoso y que esté en contacto con las estructuras del cristalino, a las estructuras de la córnea y el cristalino, les va a ayudar lo que es el aporte de nutrientes y también y recoge los desechos. De este es igual. Y en cuanto a la refracción, este va a contribuir a la refracción de la luz que penetra en el ojo y debido a que, aunque tiene una capacidad menor de refracción que la del cristalino, pero igual colabora en este sentido. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la fisiología, ya hablamos de la composición, ahora vamos a hablar de tanto de la formación y el flujo de este. Y vamos a tener que la presión intraocular va a estar determinada por la velocidad de producción del humor acuoso y su resistencia a la expresión en el ojo. Entonces, vamos a hablar del primer punto, que es la formación. El humor acuoso, como ya mencioné, va a ser producido por el cuerpo ciliar y es un ultrafiltrado del plasma que se va a producir en el estroma de los procesos ciliares y se modifica por la función protectora a través de los procesos secretores del epitelio ciliar. Luego, como mencioné, va a entrar en la cámara posterior y pasa a través de la pupila en la cámara anterior. Y llega a la malla trabecular en el ángulo de la cámara anterior y durante este proceso el iris mencionaba que hay unos cambios diferenciales con la sangre. Ya, en la inflamación intraocular, tanto como los traumatismos, van a causar un incremento en la concentración proteica de lo que es el humor acuoso y a este se le va a denominar lo que es humor acuoso plasmoide. Y nos decía que va a tener un cierto parecido con lo que es el suero sanguíneo. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora tenemos la excreción del humor acuoso, que es el segundo punto, que nos decía que la malla trabecular, por lo que se va a drenar, está compuesta por haces de colágeno y de tejido elástico que va a estar cubierto por células trabeculares. Estas células trabeculares van a formar un filtro que es decir, tiene una forma de un poro, en donde se van a aproximar a los canales de Schlemm. Estas contracciones del músculo ciliar, a través de la inserción en la malla trabecular, va a incrementar lo que es el tamaño del poro y por lo tanto también la velocidad de drenado de este humor acuoso. Y así se da la excreción. Ya, el paso del humor acuoso a través de los canales va a depender de lo que es la formación cíclica de los canales transcelulares del revestimiento endotelial. Y tenemos que también vamos a tener los canales diferentes del canal de Schlemm, que son aproximadamente unos 30 canales colectores y 12 venas acuosas. Estas van a tener la función de conducir el fluido de forma directa a lo que es el sistema venoso. Y aquí ahí ponemos una serie que nos muestra en sí cómo es la formación y cómo se va a dar el drenaje de este humor acuoso para que mantenga el equilibrio y también así mantenga lo que es la presión intraocular. Pásale, por favor. Ya, a continuación les voy a hablar de lo que son los exámenes complementarios para diagnosticar el glaucoma. Entonces, el glaucoma, como ya sabemos, es una neuropatía óptica que se caracteriza por una depresión del disco óptico y una pérdida de lo que es el campo visual y suele estar asociada a lo que es una elevación de la presión intraocular. Entonces, vamos a tener en primer lugar para su diagnóstico lo que es la tonometría. Esta tonometría es un instrumento más usado, especialmente tenemos el tonómetro de Goldman, que se va a fijar como podemos ver en la imagen, así es como en el GIF, así es como se realiza la tonometría. Esto se fija en la lámpara de hendidura y va a medir la fuerza requerida para aplanar lo que es el área fija de la córnea y el espesor corneal va a influir en lo que es la precisión de la medición. La presión intraocular se es sobreestimada en personas con córneas gruesas y subestimada en personas con ojos con córneas delgadas y esta puede superarse por medio del tonómetro de perfil dinámico, que es otro tipo que se denomina de Pascal. También tenemos otros tonómetros como son el de Perkins y el de Tonopen y estos son portátiles. Y también nos mencionaba el neumotonómetro que se usa con un lente de contacto blando en el sitio donde la córnea va a tener superficies irregulares, especialmente está indicado en estos casos. Y también nos mencionaba lo que es el tonómetro de Schotz. Ya, este es portátil y va a medir lo que es la indentación corneal, que es producida por un peso.
Sí, el de Entonces, Schultz ya, perdón que te interrumpa, ya está en desuso porque no es tan exacto. Los otros que mencionaste están muy bien. El de Schultz está descontinuado. Continúo, perdón. ya no. Entonces, nos mencionaba que el intervalo normal de la presión intraocular es de aproximadamente 11 a 21 milímetros de mercurio, como podemos observar en la imagen que nos muestra la curva. Es una curva asimétrica y se desvía hacia la derecha. Y nos mencionaba que en personas con edad avanzada, esta presión va a tener un límite superior de hasta 24 milímetros de mercurio, pero también nos decía que esta presión puede estar sujeta a distintas variaciones en el transcurso del día y que va a tener diferencias diurnas y nocturnas en cuanto a cada persona. Pásale, por favor. Ya, ahora a continuación tenemos lo que es la evaluación del disco óptico. El disco óptico normal va a tener lo que es una depresión central que se denomina la copa fisiológica, y este tamaño va a depender de la densidad de las fibras que forman el nervio óptico en relación con el tamaño de la abertura de la esclerótica, que es a través de lo cual la luz va a pasar. Entonces nos hablaba que podemos considerarlo diferente en los ojos hipermétropes, en los ojos con miopía, en los que tienen atrofia y en los que tienen glaucoma. En los ojos hipermétropes, la abertura es más pequeña y por consiguiente la copa óptica también, y lo contrario es en los ojos miopes. En cuanto a lo que es la atrofia óptica, nos decía que produce cambios específicos en el disco, sobre todo por la pérdida de la sustancia. Y estos va a estar asociadas con que se va a formar una área de depresión cóncava. En cuanto al glaucoma, nos decía que suele haber una ampliación concéntrica de la cavidad o una depresión cóncava inferior. Y superior, que nos muestra una muesca focal en el borde del disco óptico. Nos decía que el resultado de esta depresión se denomina olla de frijoles. Y eso. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al examen del campo visual, nos decía que este es esencial para el diagnóstico y el seguimiento de una persona con glaucoma y que la pérdida del campo no es específica por sí sola, ya que se consiste en alteraciones de las fibras nerviosas que pueden relacionarse con otras enfermedades, así que por sí solo no nos mostraba un diagnóstico. Pero si esa se presenta junto con la pérdida del campo, la naturaleza del progreso y se correlaciona con los cambios en el disco óptico, ya nos puede brindar un buen pronóstico, o sea, un buen diagnóstico para la enfermedad. Entonces, esta pérdida del campo involucra todos los 30 grados centrales del campo y la extensión contigua luego nos muestra lo que son los escotomas, que son áreas de donde se pierde la capacidad visual. Entonces, ahí nos mencionaba la mancha del área de Gerón, del campo visual, que son a 15 grados de donde se realiza la fijación. Entonces, estas áreas focales de la pérdida más pronunciada se conocen como escotomas de Seidel, que son los que se pueden ver en la imagen. Ya, tenemos también los escotomas dobles, que son encima y por debajo del meridiano horizontal, y suelen ser a menudo acompañados de una etapa donde se menciona el escotoma nasal. Que esto va a ser a causa de las diferencias de los dos efectos arqueados. Nos decía también que el campo periférico temporal y el central entre 5 y 10 grados suelen ser afectados en enfermedades ya avanzadas, y que la agudeza central no es un índice por sí solo confiable del progreso de la enfermedad, y que en la etapa final del glaucoma solo se puede observar un 5 grados del campo visual en cada ojo. Pásale, por favor. Ya, y que el paciente puede tener el paciente puede tener una agudeza visual de 20 sobre 20, pero puede ser legalmente ciego, que hay que correlacionar esos datos también. Y nos decía también que hay varias maneras de probar los campos visuales. Tenemos nos mencionaba especialmente dos perímetros. El perímetro de Goldman, que es un analizador de campo, y también nos mencionaba el de Humphrey. El de Humphrey es más, utiliza el estímulo de un fondo blanco, y aquí los defectos no se detectan hasta que hay un casi 40% de la pérdida de los ganglios retinianos. Entonces, esos son los dos que podemos mencionar. Aplástale.
Pásale. Ahí tenemos un video de cómo se realiza la prueba de campo visual. En la consulta, las personas que rotan los miércoles pueden evidenciar lo que tu compañera está indicando, porque tenemos el campímetro que es muy útil no solamente para detectar patologías relacionadas al glaucoma, sino también para ciertas otras alteraciones del campo visual, por ejemplo, toxicidad medicamentosa, ya sea por cloroquina o por los antifímicos. No es infrecuente que no soliciten este examen por estas razones. Evidentemente también por problemas neurológicos. Así que cuando roten, ya saben, miércoles se realizan este examen en la mañana en la consulta. Ya, pásale por ahí. Ya, a continuación nos muestra lo que es en sí cómo se van a formar lo que son los escotomas. Y aquí nos mencionaba lo que es, primero tenemos la exposición de la mancha ciega, que es un defecto de los haces de fibras nerviosas, el doble efecto, que aquí tenemos el escotoma de Gerú, no sé cómo se pronuncia. Bueno, ese también nos muestra los escotomas aislados y también nos muestra, por ejemplo, las etapas finales de la pérdida del campo del glaucoma, que solo queda un campo central. Y de ahí, eso en cuanto a más importante en lo que relaciona a los escotomas. Pásame, por favor. Por último, les voy a hablar de la gonioscopía. La gonioscopía es el procedimiento por el cual se examina en sí la anatomía del ángulo de la cámara anterior y se realiza mediante una amplificación binocular de los goniolentes especiales. Entre estos goniolentes se destacaban el de Goldman y el de Posner 6. Aquí podemos ver en la imagen el primero de la izquierda, ese es el de Goldman. Estos van a tener espejos especiales angulados, de modo que nos permite observar, paralelo a la superficie del iris y con una dirección periférica que nos permite una prominencia angular, ya que el ángulo de la cámara anterior no es accesible mediante observación directa. Esto se realiza mediante al paciente se le administra anestesia local, se siente frente a la lámpara y se le coloca el goniolente. Cuando se gira el espejo, nos permite examinar hasta los 360 grados de la cámara anterior y se puede utilizar para hacer láser terapéuticos en el ángulo como tratamiento en el caso del glaucoma. La segunda imagen de la derecha hacia abajo, justo en el medio hacia abajo, ese es otro tipo de lente que es el de Coepe, que requiere una fuente especial de iluminación y también un microscopio binocular manual adicional. El paciente suele estar en decúbito supino y se puede emplear tanto en el consultorio como en quirófano, tanto para diagnóstico o para cirugía. Dale un clic más breve, por favor. Ya, en el video vamos a observar cómo se realiza una gonioscopía. Ahí podemos observar cómo se ven los distintos ángulos de lo que es la cámara anterior del ojo. Y ya, Doc, eso sería todo en cuanto a estos temas, pero ya, como me dijo, ¿qué nomás debía hacer de la anatomía y fisiología del cristalino, verdad? Sí, perfecto. Y creo que con la exposición que diste, no va a ser muy difícil que nos des también una brillante exposición del tema que te encomendé tardíamente.
Ya, Te doctor, no hay felicito y nos vemos en la siguiente semana. Vamos a tener nuevamente clases martes en el horario preestablecido para tratar de avanzar. Listo, doctores. Buenas noches. Muchas gracias.